Como decía, lo que estudiamos es la interacción del agua con distintos materiales, con la superficie de distintos materiales. Hay materiales que les gusta el agua, se llaman hidrofílicos, y materiales que no les gusta el agua, que se llaman hidrofóbicos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de dos materiales muy distintos. Uno es mica. La mica es uno de los componentes del granito. No sé si tienen en la cabeza cómo es el granito. No sé si os acordaréis que el granito se le ven unos puntitos brillantes en las piedras de granito. Pues es esto, es la mica. La mica es muy hidrofílica, le gusta mucho el agua, y esto es teflón, como el teflón que se pone en las sartenes, ¿vale? Para evitar que se peguen los alimentos, pues que no le gusta el agua. Y esa es la razón por la cual en las sartenes con teflón no se pega nada. Y entonces lo primero que vamos a hacer es un voluntario que quiera comprobar la diferente interacción del agua con las dos superficies. Tiene que coger una gota y tirar una gota en cada una de las superficies para que podamos observar cómo se comporta el agua en las dos superficies. Un voluntario o voluntaria. Tira una gota de agua. Bueno, como podéis ver, en la mica el agua se esparce ocupando toda la superficie, y en el teflón lo que sucede es que, como que no le gusta el agua tiende a formar una gota, ¿vale? Entonces, esto no solo afecta a los materiales cuando los mojas, sino que como que existe una cierta humedad en el ambiente, lo que, por ejemplo, cuando miráis la tele que dicen el tiempo para mañana, pues habrá 25 grados, 30% humedad. Esta humedad es agua que hay en el ambiente. Esta agua también se absorbe en todas las superficies. Por ejemplo, en esta mesa ahora mismo hay agua, en nuestra ropa, en nuestra piel, en todos sitios hay agua. Lo que pasa es que la cantidad de agua que hay es muy pequeña, hay del orden de 2-3 moléculas de grosor de agua. Esto no afecta normalmente a cuestiones macroscópicas, pero cuando nos vamos a cosas de tamaño muy pequeño, lo que pasa es que estas 2 o 3 capas de agua se mantienen, con lo cual, por ejemplo, si imaginamos un mecanismo, un robot que construyamos a nivel macroscópico que funcione, si lo que queremos hacer es coger el mismo robot y hacerlo diminuto, por ejemplo, para hacer un robot para meter dentro de un cuerpo humano, hacer una operación, cualquier cosa de esas, lo que sucede es que el mismo robot no funcionará, porque los engranajes, debido al agua absorbida, esta agua ejerce una fuerza de atracción, de adhesión, los engranajes se van a parar, ¿vale? Entonces, para que experimentemos esta fuerza, tenemos otro experimento que lo que necesitamos es una persona que realice lo que vemos aquí en esta foto, que es acercar la nariz a la superficie del agua y que se forme lo que llamamos el cuello de agua, y esta persona podrá experimentar la fuerza de atracción del agua sobre su nariz. ¿Algún voluntario o voluntaria? Hay que hacerlo muy lentamente y podéis observar los demás. Verás cómo se forma, y cuando te intentas, lo notas como el agua te... ¿Lo habéis notado que se forma como el agua, como si la siguiera? Bien, pues esto mismo sucede en lo que os he explicado en los engranajes. Los engranajes, como hay agua entre ellos, se adhieren y no se mueven. Entonces, para investigar ese tipo de fenómenos, lo que utilizamos, como que la cantidad de agua que hay, por ejemplo, en la mesa es muy pequeña, necesitamos microscopios muy potentes, y es el microscopio que tenemos allí, que es el que se llama microscopio de fuerzas atómicas. Es el microscopio que veis allí. Y aquí más o menos explicaré, el mecanismo es muy sencillo. Lo que tenemos es una palanca muy pequeñita, que después la podréis ver aquí en el microscopio óptico, en la cual tiene una punta. Entonces, esta palanca la acercamos a una superficie, y lo que hacemos es enfocar un láser al extremo de la palanca y ver la reflexión del láser. La podéis observar aquí en la caja. Lo que sucede es que allí la reflexión del láser no va a una caja, sino que va a un detector. Entonces, eso nos permite incluso ver los átomos en la superficie. Si imaginamos que esto es una superficie, cuando muevo la superficie, lo que sucede, como veréis aquí, es que el láser sube y baja porque la palanca se deflexiona. ¿Lo veis? ¿Veis cómo el láser sube y baja? Esto es lo que detectamos en el detector que tenemos allí dentro. Entonces, ¿qué es el experimento que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es acercar una punta de estas diminutas a una superficie de mica, que como le gusta mucho el agua, sabemos que en esa superficie de mica, en estos momentos, aunque parezca seca, hay cierta agua. Y lo que vamos a medir es la fuerza de atracción debido a esta agua entre la micropalanca y la superficie de mica, que es la fuerza que hace que los engranajes se paren. ¿Vale? Y eso es lo que, bueno, aquí lo podéis ver en el experimento que he hecho anteriormente, ahora vamos a repetir. Lo que se observa es la curva de cómo se mueve el láser a medida que acercamos la punta a la muestra. Empezando por el lado izquierdo, lo que veis es que al principio es plana, porque aún no hemos llegado a la superficie. Luego,
empieza a subir porque estamos tocando la superficie. Cuando hemos tocado un poco, apretado un poco, la separamos de la superficie y lo que vemos es que llega un momento de la separación en que parece que la línea se rompe. ¿Veis que la línea hace un clac? Eso es lo mismo que te ha pasado tú cuando has acercado la nariz. Hay un momento en que se rompe el vínculo, la fuerza esta del agua, de atracción, y esto lo podemos medir. Y midiendo esto sabemos, por ejemplo, lo que os he dicho antes, que hay del orden de 2-3 moléculas de agua de grosor. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué lo usamos? Bueno, una aplicación ya os he explicado, es lo de los motores a nivel nanométrico. Otra aplicación, por ejemplo, es que nosotros ya tenemos conocimiento de qué superficies atraen el agua y qué no. Lo que queremos hacer es ahora, mediante nanotecnología, fabricar una superficie que el agua se enganche en esta superficie de la forma que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, imaginemos que estos son moléculas de agua que están por aquí sueltas. Esto sería una superficie normal, las moléculas se pueden mover, se pueden colocar de muchas formas, pero imaginamos que hemos construido una superficie como esta, en que cada molécula de agua solo se puede colocar de una forma determinada. El agua no puede ir ni aquí ni aquí, solo tiene una posibilidad, que es ir en cada uno de los huecos. Pues ahora, imaginemos que cuando el agua se coloca de esa forma, esta forma justamente es el hielo. Lo que estamos haciendo es una superficie que cuando el agua se engancha en la superficie, el agua no tiene otro remedio que hacer hielo, con lo cual podemos hacer hielo encima de superficie a temperaturas tan altas como 25 grados centígrados. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos aquí. Hay una imagen. Esto es un material fluoruro de bario, que es un material natural que tiene esta propiedad y a la que se pueden observar unos puntitos azules que son capas de hielo encima de este material de 25 grados centígrados. Esto sirve, por ejemplo, para fabricar nieve artificial a temperaturas más altas, cerca de 0 grados, o por ejemplo podríamos crear una superficie como esta, hacer unas partículas y cuando hay una nube, emitir estas partículas a la nube y provocar la lluvia de forma artificial, es decir, hacer que llueva cuando nosotros queramos. Otras aplicaciones, por ejemplo, en la última expedición a Marte, la última sonda que enviaron a Marte, el interés primordial era descubrir si había agua en la superficie de Marte o no. El agua en la superficie de Marte no está formando ni ríos ni lagos, sino lo que está es absorbida, como os he comentado, encima de la superficie, encima de la Tierra. Entonces lo que enviaron es un microscopio como este, no era como este evidentemente, pero enviaron un microscopio de fuerzas atómicas para investigar esto, investigar la cantidad de agua que había absorbida encima de la Tierra de Marte. Y parece ser que los resultados son prometedores, aunque todo esto requiere un tiempo de análisis. Finalmente, mencionaros que este microscopio no es el microscopio que utilizamos nosotros para hacer ciencia. Este microscopio lo construyeron el verano pasado pues estudiantes de secundaria de 16 años que vinieron a estar un mes con nosotros, con el programa este de la Caixa dels Joves y Ciencia. Y bueno, pues en un mes construyeron lo que veis aquí y realmente funciona como hemos podido comprobar. Y quizá para finalizar, pues explicaros que esta curva que veis aquí, que veis que tiene como mucho ruido, en condiciones ideales tendría que ser recta, como la que vemos aquí, una recta perfecta, no estas vibraciones. Estas vibraciones son debidas a que la punta es tan sensible que recoge las voces de todo el mundo, de todos los que estamos aquí ahora. Y por eso vemos este tipo de vibración. De hecho, veis que está colgado de unos muelles. Eso es para evitar las vibraciones, por ejemplo, del metro, de los coches o de la gente andando. Si no estuviese colgado por estos muelles, no podríamos ver absolutamente nada.